días, amigos de RPP. El día de hoy conmemoramos en el Perú el Día del Maestro. Se trata de más de 500.000 maestros de las escuelas públicas, 60.000 escuelas públicas en nuestro país, que tienen una enorme tarea, es decir, preparar a los niños y adolescentes para ser adultos responsables en un mundo incierto. Por eso invitamos al ministro de Educación, señor Rosendo Serna, que fue maestro en Huánuco, y que nos explicó algunas de las tareas que él está asumiendo, una de las cuales es el tema de la infraestructura escolar. Sabemos lo difícil que es construir, invertir el presupuesto en construcción de escuelas, en darles una infraestructura básica, incluyendo servicios higiénicos que les falta a tantas escuelas públicas de nuestro país. El señor Serna prometió también que habrá este año un examen para nombrar 60.000 maestros en nuestro país, examen que debió ser anulado la última vez porque hubo corrupción y filtración de las pruebas en ese examen. Se ha emitido la norma técnica, hemos puesto ya, desde el día de ayer están las inscripciones, se está ofertando inicialmente 45.000 plazas, estamos en gestión para aprobar otras 43.000 plazas con un proyecto de ley que se conviertan las plazas eventuales en plazas orgánicas. Es una situación de trámite que ya debe haber llegado al Congreso también, y esperemos que esto se consolide. Y va a ser algo histórico ofertar más de 80.000 plazas a los maestros. Y es totalmente diferente la modalidad de evaluación. Si bien es cierto, es una prueba única nacional en respeto a la normativa. Y le soy sincero, yo hubiese querido tomar solo la prueba única nacional y dejar la fase descentralizada, porque ese obedece a toda una dinámica que a veces se tergiversa, porque eso se hace en cada región. Pero la norma dice eso, entonces hay que cumplir. ¿En qué cambia? ¿Cómo se considera? Por ejemplo, ahora dentro de la trayectoria profesional del maestro postulante se está sumando un puntaje adicional respecto a la experiencia profesional, es decir, cuántos años de contrato ha tenido. Son 16 puntos que se agregan. Si el maestro ha tenido 10, tendrá sus 10. Si el maestro ha tenido 8, si ha trabajado 16. Entonces, eso es importante porque reconoce el esfuerzo del maestro que estuvo contratado, sobre todo en zonas rurales. Y luego la modalidad de la prueba también, siempre en el marco de la meritocracia, y le damos mayor peso al tema de gestión pedagógica, es decir, en lo que ha sido preparado el maestro, en su nivel, porque va a ser por niveles, inicial, primaria, secundaria, y en secundaria por el tema de su especialidad, ciencia y tecnología, comunicación, matemática, o sea, la prueba es diversa. Allí tenemos internamente dos planes paralelos que están trabajándose, porque hay que tener toda la confianza del caso para que esto no ocurra lo que ha ocurrido en gestión, en la prueba anterior, ¿no? Ministro. Pero entrevistamos también a una maestra rural de terreno en el norte de Cajamarca, cerca de la frontera con el Ecuador. Esta maestra debe caminar a pie más de 2 horas cada día para encontrarse con sus 11 alumnos en una escuela rural en la que ella es la única maestra y en consecuencia la directora también. Nuestro homenaje va dirigido a maestros como ella, que con entusiasmo y buen humor quieren transmitir lo que saben a estos niños que no deben ser abandonados por el Estado peruano tan cerca de la frontera con el Ecuador, que da un ejemplo de lo que es inversión en carreteras, en escuelas y en remuneración de los maestros. Bueno, la experiencia que tuve en cuanto a estando en ese caserío por un día, por ejemplo, para llegar yo tenía primero caminar, tomar un carro, ¿no? 2 horas. Ya. Luego tenía que caminar 3 horas más, dependiendo del clima. Si es que estaba un poco más templado, podría yo caminar y llegar un poquito antes, se puede decir. Pero luego tendría que, de repente 3 horas y media, dependiendo del clima. Si es que me agarra una lluvia fuerte, tendría que estar poco a poco avanzando porque el camino es muy, se puede decir, peligroso, ¿no? Es un sitio fongoso, que inclusive yo tenía que andar con un palito porque si pisaba en falso yo me podía hundir inclusive. Claro. Es una vía muy transitada por animales, ¿no? Como lo llaman a iglesias o es su ganadería, ¿no? ¿Y a qué hora se levantaba usted para irse a esa localidad de Cajamarca, ese caserío?
¿De qué hora me levantaba? Perdón. ¿A qué hora se levantaba usted para ir a emprender ese viaje hacia la localidad, hacia el caserío? ¿Cómo se llama el caserío, perdón? Se llama el caserío El Tunal. Es el último caserío de San Ignacio, del distrito de San Ignacio. Sí, bueno, muy temprano en realidad. Nosotros teníamos solamente una vía, un carro que solamente iba hasta el penúltimo caserío, que es San Francisco. Entonces yo tenía que coordinar con el señor para poder yo ir hasta ese caserío. Era la única vía porque no hay tantos medios. También hay motos, pero carrera, pero no es tan viable, confiable porque no a menudo van, ¿no? Invitamos también el día de hoy a una médico especialista en enfermedades respiratorias, la doctora Iris Puente, del Hospital de María Auxiliadora de Villa María del Triunfo, para prevenirnos, comer bien, hacer ejercicio, ventilar los espacios cerrados en los que vivimos y estar prudentes frente al frío húmedo que hay en la costa central, el frío intenso de -20 en las zonas altas de la sierra y el friaje de la selva. Es la época, es el invierno y a prepararse para atravesarlo en la medida de lo posible. En realidad tiene mucho que ver. Lo que pasa es que en el invierno nosotros en la vía respiratoria tenemos las células que tienen pequeñas vellosidades que se llaman cilios, que estos normalmente están en constante movimiento para transportar las secreciones que normalmente producimos, y si estamos resfriados aún más. Sucede que con los cambios de temperatura brusca estos disminuyen en movimiento y entonces tienden a acumular las secreciones. Ahora, ¿qué más sucede en invierno? Tenemos tanto frío que cerramos las ventanas y disminuimos la ventilación del medio ambiente, ya sea que estamos en el trabajo, en la casa o en el transporte. Entonces, los virus que están en aumento en esta época no son eliminados tan fácilmente del medio ambiente, y si alguien está enfermo, pues el contagio es más rápido. ¿Y cuánto influye la humedad, sobre todo que se vive en la costa, ¿no? En la capital? Aún más todavía, porque eso promueve el crecimiento de bacterias y virus en esta época, más aún. Entonces complica todos los cuadros. Y recordemos que en esta época pues también nuestros niños retornan a las escuelas, a los colegios, y la poca práctica de la higiene pues en ellos hace que retornen enfermos a casa, y ellos pues empiezan todo este ciclo de contagios en el hogar. Ya contagian a mamá, papá, al hermano, nuestros adultos mayores, y todo esto hace que pues se complique más la situación, ¿no? Gracias por tu sintonía y muy buenos días.